caminar hacia la luz, tu liberación divina tras confrontar tu sombra sagrada y profetic. José, un hombre de fe inquebrantable, se encontraba en la cumbre de su desesperación en ese pequeño pueblo enclavado entre montañas. Su corazón palpitaba con la intensidad de 1000 tormentas. Su amada María, quien iluminaba cada rincón de su hogar, había recibido la devastadora noticia de una enfermedad terminal. ¿Cómo podría un hombre de oración enfrentar la sombra que amenazaba con consumir su familia? El aire del campo se cargaba de angustia, mientras la comunidad, junto al carismático pastor Miguel, encendía velas y alzaba sus voces en una cadena de oración a la Virgen de Guadalupe. La fe era palpable, como si cada súplica elevara un canto hacia el cielo. Sin embargo, en la soledad de su hogar, José lidiaba con demonios internos. Su fe, la roca que había mantenido su vida en orden, empezaba a desmoronarse. Las dudas lo acechaban, murmurando: ¿es suficiente tu devoción? ¿Te ha escuchado Dios? Cada noche, al mirar a sus 3 hijos dormir, era como si cada susurro se volviera más fuerte, más penetrante. ¿Podría realmente haber un milagro para María? Decidido a buscar respuestas, José emprendió un viaje al santuario de la Virgen, un lugar donde muchos habían sido tocados por lo divino. Allí, rodeado de la belleza de las montañas y la fragancia suave del incienso, su desesperación se transformó en súplica ardiente. Se arrodilló, y en el silencio sagrado sintió como su corazón abría un compás lleno de miedo y anhelo. «Madre, sálvala», clamó, y a medida que su voz se elevaba, sintió una presencia poderosa a su alrededor. Era como si la misma tierra respondiera a su lamento, conectándolo con algo más grande. «Enfrenta tu sombra, José», resonó una voz que parecía venir de todos los ángulos. Era la voz de la Virgen, profunda y llena de amor. De repente, toda su vida pasó ante sus ojos, sus temores, su incredulidad, su lucha constante entre la luz y la oscuridad. Y en ese instante, se dio cuenta de que no solo buscaba la sanación de María, sino su propia liberación de las sombras que le habían causado tanto dolor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras regresaba a casa, una mezcla de terror y esperanza lo acompañó. Durante las noches siguientes, sus sueños eran vívidos. Figuras de su pasado comenzaron a aparecer: amigos, familiares, su abuelo, quien le había transmitido el firme amor por Dios. «No temas», le dijo el abuelo en el silencio de la noche. «La fe se forja en el fuego de la prueba». José sintió como un nuevo ardor consume sus dudas, y en su corazón resurgía la llama de una esperanza renovada. Con cada nuevo amanecer, se hacía más evidente que había un camino que debía tomar hacia la luz. En la víspera de un gran encuentro en la iglesia, donde todos clamarían por el poder sanador de Dios, se agolpaban sus pensamientos. ¿Sería suficiente la sinceridad de su fe para cambiar el destino de su esposa? Y en medio de esa tensión, una luz brilló en la habitación, iluminando su entorno y llenándole de una paz inexplicable. ¿Qué milagro aguardaba tras esa luz divina? José despertó antes del amanecer, su corazón bombeando con una mezcla de ansiedad y anticipación. La iglesia estaba a punto de llenarse de almas hambrientas de esperanza, y la presión sobre sus hombros parecía mayor que las montañas que rodeaban su pueblo. Se vistió rápidamente, sintiendo un calor que no venía del sol, sino de la fe que comenzaba a encenderse en su interior. El camino hacia la iglesia vibraba con el eco de las oraciones y la risa infantil de sus hijos que correteaban a su alrededor, inocentes y despreocupados. Sin embargo, la sombra del temor lo seguía, como un amigo incómodo que no sabía despedirse. A medida que se acercaba al edificio, comenzó a recordar las palabras de su abuelo: «La fe se forja en el fuego de la prueba». En su mente, esas palabras tomaron forma, convirtiéndose en un mantra que lo guiaba. Al entrar en la iglesia, las velas parpadeaban suavemente, creando un ambiente sagrado lleno de fragancia a cera y flores.
José se sintió pequeño frente al altar, pero decidido. La congregación ya estaba allí, un mar de rostros que reflejaban tanto dolor como esperanza. El pastor Miguel, con su aura carismática, se preparaba para guiar la ceremonia. Su voz retumbó en el aire: «Hoy pedimos por el milagro que todos necesitamos», dijo, y su mirada se posó en José, como si conociera su lucha interna. Los asistentes comenzaron a alzar sus manos hacia el cielo, una marea de fe vibrante que llenaba cada rincón de la iglesia. José sintió que el amor de su comunidad lo envolvía. Con cada oración, cada canto, su miedo se transformaba en fuerza. «Dios, escucha nuestras súplicas», clamaron juntos, y en ese clamor colectivo, José encontró el coraje que le hacía falta. Se unió al coro, su voz alzándose entre miles, en busca de la sanación de María y su propia liberación. Cuando llegó su turno para compartir su historia y su dolor, las palabras fluyeron de su corazón. Habló de su amada María, su luz, y de cómo los días oscuros habían nublado su vida. En la profundidad de su vulnerabilidad, los ojos de la gente brillaban con lágrimas. En ese instante, comprendió que no estaba solo. La fe de todos esos hermanos y hermanas lo sostenía, y una chispa de esperanza comenzó a arder en su interior con más fuerza. A medida que culminaba la oración, el pastor Miguel levantó los ojos al cielo, y sus manos se extendieron. «Hoy proclamamos la sanidad sobre María. Que este acto de fe y amor rompa todas las cadenas». El eco de su voz reverberó en las paredes, y José sintió una energía vibrante que lo atravesaba. Sabía que algo estaba sucediendo. En el profundo silencio que siguió, una luz deslumbrante fluyó desde el altar, bañando a todos en su resplandor. Era una luz que no solo iluminaba la iglesia, sino también las almas de los congregados. José cerró los ojos y se dejó llevar. En ese momento de entrega, sus lágrimas comenzaron a caer. Nunca había sentido tanto amor. Era como si todas sus sombras fueran absorbidas por aquella luz divina, llevándose consigo sus dudas y temores. Sin embargo, en medio de ese momento sublime, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿La luz significaba que el milagro ya había comenzado? Mientras la congregación se unía en un canto de alabanza, José sintió chirriar su corazón de anticipación. Algo grande estaba por manifestarse, pero lo que exactamente sería, aún no lo sabía. Una verdad profunda se reveló en su interior: a veces, la luz más brillante nace de la oscuridad más profunda. Y así, con la incertidumbre inquietante de lo que vendría, el abrigo de la fe y la esperanza envolvía a José. Una nueva jornada comenzaba, y en el fondo de su corazón, la pregunta persistía: ¿cómo se manifestará la intervención divina en nuestras vidas? El eco de las alabanzas todavía resonaba en el aire, y cada nota parecía llevar consigo una vibración de esperanza. José, aún inmerso en aquella luz que lo abrazaba, sintió como cada latido de su corazón se unía a la melodía que vibraba en la iglesia. La congregación se había convertido en un solo cuerpo, un solo espíritu, y en ese abrazo colectivo, el miedo comenzaba a desvanecerse como la niebla de la mañana. Mientras las voces crecían, José abrió los ojos, y la visión que se presentó ante él lo llenó de una paz tan profunda que era casi indescriptible. Miró a su alrededor y vio rostros quebrantados, algunos aún en lucha, otros iluminados por la fe. Cada uno llevaba consigo una historia de dolor y esperanza. La luz que había descendido parecía conectar sus almas, uniendo las luchas individuales en un solo canto de anhelo divino. El pastor Miguel, al detectar la atmósfera cargada de poder, dio un paso más al frente. «El Señor ha movido su mano en este lugar», dijo con firmeza, su voz resonando como un trueno en el corazón de los presentes. «Hoy, Él promete sanidad no solo a los cuerpos sino también a las almas». La fe de José se elevó aún más. Recordó los días oscuros, las noches solas al lado de María, la angustia de no saber cómo enfrentar lo que venía. Pero hoy, en ese instante sagrado, entendió que cada lágrima derramada y cada oración susurrada había alimentado ese momento. Era como si Dios mismo hubiera estado guardando sus intenciones, esperando el momento perfecto para estallar como un volcán de amor y luz. El pastor extendió su mano hacia él. «José, ven aquí. La luz que has sentido, esa es la presencia de Dios. No temas, porque hoy es tu día». Con pasos inciertos pero decididos, José avanzó hacia el altar.
Cada movimiento parecía estar lleno de gravedad. Su corazón latía con fuerza. La mirada del pastor era un faro, un recordatorio de que no estaba solo. Cuando llegó frente al altar, el mundo exterior se desvaneció y solo quedaba la comunión entre su alma y lo divino. «Cierra los ojos y respira», le susurró el pastor. José obedeció, llenando sus pulmones de aire, de vida, de fe. Sintió como una suave brisa acariciaba su piel, trayendo consigo un susurro. «Confía en mí», decía. Era la voz del Señor, una promesa de liberación que resonaba en su ser. De pronto, el pastor colocó las manos sobre sus hombros. «A medida que oro por ti, te invito a dejar ir cada carga, cada miedo que llevas contigo. Deja que la luz que has sentido llene tu vida». José sintió un calor abrumador en su pecho, como si todos sus temores se estuvieran desvaneciendo. La congregación comenzó a orar con él, y las voces se unieron en una sinfonía de adoración que cruzó la iglesia. La luz crecía más intensa. Era imposible no sentir que la intervención divina estaba cerca, que algo nuevo estaba por surgir. Los ojos de José se llenaron de lágrimas. En su interior, un grito incesante pedía una respuesta. Justo cuando pensó que todo se desbordaría, un silencio reverberante llenó el aire, la luz se hizo aún más brillante, y en ese fulgor, José vislumbró figuras danzantes, un recordatorio de la gloria celestial. ¿Era un ángel? ¿O simplemente el reflejo de su propia fe? El mundo se detuvo. Aquella pregunta junto con la luz que todo lo iluminaba en su corazón resonó. ¿Qué camino debes seguir ahora que sientes la luz, pero la respuesta sigue siendo un misterio? Con el corazón a 1000 por hora, José sintió que el próximo paso requería un acto de obediencia. Era tiempo de avanzar, de enfrentarse a su historia con valentía. Y en ese impulso, una nueva pregunta latía en él: ¿cómo permitirá Dios que use su luz para iluminar el camino de otros? La luz, brillando intensamente ante José, comenzó a formar un hermoso camino resplandeciente que lo invitaba a avanzar. Su corazón latía fuerte, al compás de una melodía que parecía provenir del cielo mismo. Un susurro, suave y poderoso al mismo tiempo, resonó dentro de él: esta es tu oportunidad, José. Deja que la luz te guíe. Sus pies se movieron, guiados por una fuerza mayor. Mientras caminaba, sintió que la carga que había llevado durante años se desvanecía, como hojas secas arrastradas por el viento. La congregación continuaba en adoración, y sus voces creaban una atmósfera cálida, envolvente, como un abrazo de familiares que regresaban a casa. Cuando llegó al umbral del altar, José se sintió ante un abismo de posibilidades. La luz pareció cobrar vida, danzando a su alrededor, como si las intenciones de su corazón estuvieran siendo celebradas. En ese instante, recordó todas las veces que había dudado, cada ansia acumulada, cada oración no respondida. Sin embargo, ahora había una claridad que le llenaba el alma. «Estoy aquí, y tú estás conmigo», murmuró con agradecimiento. El pastor Miguel, con el rostro radiante, extendió de nuevo sus manos, invitándolo a acercarse más. «José, el primer paso para iluminar a otros es ser liberado. Acepta tu sanidad, acepta tu luz». Esas palabras penetraron en su ser, y por un momento, todo lo que había olvidado, todas las promesas pasadas y los sueños puedan florecer regresaron a su memoria. La luz centelleante comenzó a fusionarse con su propio ser. En un instante, José vio cada rincón de su vida, cada sombra, cada dificultad, pero lo que lo sorprendió fue cómo cada dolor se convertía en un aprendizaje. «Todo esto ha sido un camino hacia ti, Señor», comprendió. La revelación le trajo una paz abrumadora. La luz no solo iluminaba el camino, la llenaba de propósito, transformando su historia en un testimonio poderoso. Mientras esa transformación iba tomando forma, José sintió una conexión profunda con cada persona en la iglesia. Vio sus luchas, sintió sus penas, y sin darse cuenta, comenzó a orar por ellos en su corazón. Ellos también merecen esta luz, también necesitan sanidad, pensó, y su espíritu ardió con un anhelo de compartir lo recibido. Fue entonces cuando comprendió el llamado: no solo quiero sanar mi vida, quiero ser un canal de tu luz para los demás. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría y entendimiento. La congregación vibraba en apoyo, y José se dio cuenta de que juntos podían romper cadenas que parecían imposibles de vencer.
Juntos, somos más fuertes, se recordó a sí mismo, sintiendo el propósito de ser parte de una comunidad de fe, donde cada uno tiene su papel en el vasto plan divino. El pastor volvió a hablar, esta vez con voz profunda: José, el Señor te está preparando para ser un faro de esperanza. ¿Estás dispuesto a dejar que tu vida hable por él? La pregunta se posó en el aire, firme y clara, como un sello en su corazón. José sintió que el eco de esa pregunta retumbaba no solo en él, sino en cada alma presente. Se dio cuenta de que había una responsabilidad que venir. Un camino que requería valentía, pero también gratitud. Mientras reflexionaba sobre su respuesta, un nuevo silencio cambió el ambiente. La luz no solo iluminaba su vida, también parecía fortificar el deseo colectivo de la congregación de buscar algo más profundo. José entrecerró los ojos, sintiendo una resolución formarse en su interior. Sí, estoy dispuesto, decidió, y justo en ese momento de entrega, la luz estalló en colores vibrantes que llenaron el templo, como si el cielo se abriera y una voz poderosa bañara todo en amor. El momento de la intervención divina llegó, resonó con fuerza. Pero entre el brillo y el eco, una nueva pregunta surgió en el corazón de José: ¿qué significa esto para mí y para todos nosotros en este nuevo amanecer? Con el espíritu palpitante por el misterio que se acercaba, José se preparó para avanzar, dejando la oscuridad y caminando hacia un futuro lleno de luz. El aire en el templo se tornó eléctrico. José sentía que la energía vibrante lo envolvía, un abrazo líquido de luz que lo empujaba hacia adelante. Cada paso que daba resonaba con la melodía del cielo, como si el mismo universo estuviera celebrando su decisión. Los murmullos de la congregación se convirtieron en cánticos de esperanza, un coro unitario que resonaba en cada rincón. Amén. Aleluya, se escuchaba, y esas palabras eran lanzadas con tanta fuerza que parecía que podían romper las cadenas de la tristeza y el dolor que tantos llevaban allí. Los rostros, iluminados por la luz resplandeciente, mostraban anhelos de renovación, y José sentía como cada mirada que lo rodeaba se llenaba de fe. Hoy, no solo es una liberación para ti, José, sino para todos nosotros, exclamó el pastor Miguel. Su voz resonaba con autoridad y amor. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo es levantado, todos somos levantados. En ese momento, el pastor dio un paso hacia atrás, como si dejara que el poder solo ocupara el espacio entre ellos. José miró a su alrededor, y cada par de ojos reflejaba un profundo deseo de cambio. La luz que lo rodeaba parecía hacer brotar en cada uno de ellos una chispa de esperanza. Esto es más grande que yo, pensó, su corazón latiendo con fuerza. Soy un instrumento en manos del Señor. El eco de su voluntad resonó y, de repente, José sintió que su historia personal se entrelazaba con la historia colectiva de los presentes. Cada tribulación, cada lágrima, cada oración y cada anhelo de redención, todo había llevado a este instante. Era un instante sagrado, donde la luz y la fe convergían para crear un camino de sanación. Las lágrimas empezaron a brotar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de agradecimiento. No solo por su propia liberación, sino por la promesa de un nuevo amanecer. Querido Dios, susurró en su corazón, hago mía esta luz. Quiero ser parte de este milagro. Con cada pensamiento, se sentía más firme en su propósito. La luz dentro de él parecía brillar con más fuerza, llenando cada rincón de su ser. José, continuó el pastor Miguel, hay un mundo afuera que necesita esta luz. No es suficiente solo brillar, hay que llevar esta luz a las casas, las calles, y los corazones de aquellos que sienten que están perdidos. Más que una misión, era un llamado a ser un faro en medio de la tormenta, un amigo que comparte la esperanza. José se imaginó rodeando a las personas que conocía, aquellos que aún luchaban con sombras. Imaginarlo era suficiente para encender una llama en su interior. Todos merecen esta oportunidad, pensó, y si yo puedo ser la voz que los guíe a la luz, lo haré con todo mi ser. Pero, de repente, y en medio de esta poderosa luz, una sombra apareció en su mente, el miedo. El temor de no ser suficiente, de no saber cómo llevar a otros a la luz que había encontrado. Como si leyera su corazón, el pastor Miguel pronunció, en cada paso que des, Dios estará contigo. Él te dará las palabras, la valentía y la dirección que necesitas. La luz palpitaba y el corazón de José se expandía.
Tengo que dejar ese miedo atrás, se autoafirmó, tomando una decisión. Hacia adelante. Hacia la luz. Cada palabra resonaba en su interior con una fuerza renovada. Mientras la congregación seguía adorando, José levantó su voz con ellos y, en ese momento de conexión espiritual, se dio cuenta de que todo lo que había vivido, cada dolor y cada lágrima formaban parte del plan divino. Todo estaba sincronizado, todo tenía un propósito. Con una nueva resolución, miró al pastor Miguel con profundidad. Soy un canal de luz y me comprometo a llevar esta esperanza a otros, declaró con convicción. Mientras su voz temblaba con emoción, el templo estalló en alabanza de nuevo, como si todos los presentes pudieran sentir la magnitud del pacto que José había hecho. En ese instante, la luz estalló alrededor de ellos una vez más, vibrando en sintonía con los corazones llenos de fe. El futuro parecía brillante, pero diseñando un nuevo camino, solo. Comenzaba la verdadera aventura. José sabía que este no era el final, sino el inicio. ¿Qué desafíos enfrentaré al seguir este camino?, se preguntó. Con esa pregunta en mente, José dio su primer paso hacia lo desconocido, a un viaje que prometía ser tan envolvente como su encuentro con la luz. José sintió que cada paso que daba se volvía más ligero. La luz que lo había envuelto ahora parecía fluir a través de él, energizando cada fibra de su ser. Caminaba con un propósito renovado, mientras sus pensamientos giraban en un torbellino de esperanza. El callado eco de su decisión resonaba en su corazón, era un camino hacia lo desconocido, pero estaba listo, el templo se llenaba de alabanzas, y las voces unidas se convertían en una sinfonía celestial. José no podía evitar sonreír. Miró a su alrededor y vio a personas que, como él, llevaban cargas pesadas, pero ahora estaban iluminadas por la posibilidad, por la fe. La comunidad se sentía como una única familia, unida en un mismo anhelo de sanación y renovación. Vamos, José, se dijo a sí mismo. Cada paso que das puede tocar a alguien. Y con esa determinación, se dirigió hacia la salida. Al cruzar la puerta, el aire fresco lo envolvió, brindándole una nueva sensación de libertad. Cada esquina de su barrio le traía recuerdos, historias de dolor, luchas y sueños rotos. Sin embargo, había algo diferente hoy. La luz que llevaba dentro lo guiaba, revelando oportunidades donde antes había solo desasosiego. Se recordó a sí mismo su compromiso. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué palabras podría compartir? Los rostros de sus vecinos comenzaron a danzar en sus pensamientos. Llamó a la memoria a don Francisco, el anciano que pasaba los días en la banca del parque, solo. Él necesita esperanza, se dijo. También pensó en María, la madre soltera que aún batallaba con la tristeza por la ausencia de su marido. Voy a llevarme esta luz a su hogar. Mientras avanzaba, el latido en su pecho se aceleró. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si fallaba? En esos momentos de incertidumbre, el eco de las palabras del pastor Miguel reverberó en su mente, Dios estará contigo. Con esta certeza, José respiró profundo y comenzó a caminar. Cada paso lo acercaba a las casas donde podía hacer la diferencia. Primero, decidió visitar a don Francesco. Caminó por calles familiares y, a medida que se acercaba, pudo sentir la mezcla de nervios y emoción burbujear en su interior. Cuando se sentó a su lado, el viejo hombre lo miró con curiosidad. José se dio cuenta de que esa conexión buscada no era solo a través de las palabras, sino también en la presencia. Don Francisco, estoy aquí para compartir algo importante contigo, comenzó, sintiendo que la luz empezaba a brillar también en su voz. Mientras hablaban, el viejo hombre compartió historias que lo habían marcado y José se dio cuenta de que en esos relatos a veces había más luz de lo que él pensaba. A veces, las sombras nos enseñan a apreciar mejor la luz. Es un ciclo, reflexionó don Francisco. Un momento de silencio se extendió entre ellos. Las palabras reverberaban, no solo en sus corazones, sino también en las frágiles estructuras que pensaron que se habían roto definitivamente. José comenzó a comprender que el proceso de sanación consolidaba su compromiso y llenaba su luz de amor. José, cada día es una nueva oportunidad. La vida está llena de caminar hacia la luz, sigue ayudando a los demás. Esa es la esencia, le animó don Francisco, los ojos brillando con sabiduría.
Gracias, don Francesco. No sabía que recibiría tanto en este encuentro, confesó José. Se despidió, aún llevando su propia luz resplandeciente, ahora más fuerte. Con cada visita, su fe crecía, y así también su misión. La tarde se tornaba dorada, y al caminar hacia casa, se dio cuenta de que había algo más en su corazón, una necesidad de compartir, de tocar más almas, de ser esa voz de esperanza que tanto había anhelado. ¿Quién más necesita esta luz?, se preguntó mientras sonreía, sabiendo que un mundo entero estaba esperando. Sin embargo, en su interior algo burbujeaba, una inquietud que no sabía bien cómo traducir. ¿Y si no soy capaz de llevarles la luz que necesitan? La duda comenzó a asomarse, y mientras se acercaba a su hogar, supo que una respuesta estaba aún por llegar. Con el corazón abierto, miró hacia el cielo iluminado. Dios, guía mis pasos y muéstrame el camino, susurró. Y en ese momento sintió que algo grande estaba por suceder, esa chispa de lo divino que nunca se apaga. El horizonte parecía prometer respuestas mientras su viaje apenas comenzaba y una nueva pregunta se formaba: ¿cómo se manifestará la luz en mí, y qué desafíos me enseñarán sobre la fe genuina? Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, José se encontró nuevamente en su casa. El pequeño espacio, decorado con recuerdos de su infancia, parecía brillar de una manera distinta. Se sentó en la mesa de la cocina, donde la luz del atardecer iluminaba su rostro, y reflexionó sobre las palabras de don Francisco. Cada frase resonaba en su interior, como un eco constante de esperanza. ¿Qué significa realmente llevar luz?, se preguntó. Era un desafío que iba más allá de simples palabras. Sabía que debía ir más profundo, adentrándose en las sombras que muchas veces había evitado. Quizás, puede ser enfrentar mis propias dudas y temores. ¿Son ellos la sombra que oscurece la luz en mí? Mientras la noche caía, el parque donde solía encontrarse con don Francisco se transformó en un lugar prácticamente mágico. El aire fresco traía consigo susurros de aquellos que sufrían, de quienes deseaban ser escuchados. Quizás ahí radica la respuesta, pensó, levantándose decidido a visitar a María. Tenía la certeza de que su visita podría ser un punto de inflexión. Caminó por las calles bajo un cielo estrellado. Cada estrella parecía un destello de esperanza, recordándole la promesa de Dios: yo estaré contigo. El deseo de tocar la vida de otros lo impulsaba con fuerza, como si cada paso lo acercara a un propósito divino. José se detuvo en la entrada de la casa de María, sintiendo la vida latir muy fuerte en su pecho. Al tocar la puerta, notó que su corazón latía con la presión del miedo. ¿Y si no soy el apoyo que ella necesita? Pero entonces recordó que no iba solo, la luz de Dios lo acompañaba. La puerta se abrió lentamente y los ojos de María se encontraron con los suyos. José, dijo ella, sorprendida, no esperaba verte por aquí. Vine a visitarte, respondió él con una sonrisa a pesar de sus inquietudes. He estado pensando mucho en ti. Quiero saber cómo estás. María lo invitó a pasar, y mientras se sentaban, las historias comenzaron a fluir. Ella compartía sus miedos, su tristeza y también los momentos de alegría, y a cada palabra, José se sentía más conectado. A veces, la vida se siente tan dura, confesó María, con lágrimas a punto de brotar. A veces, siento que la luz se apaga en mí. A medida que avanzaba la conversación, José comenzó a abrir también su corazón. Habló de sus propias dudas, de la luz que quería compartir pero que a veces sentía que le faltaba. Allí, en ese espacio sincero, ambos fueron tocados por una corriente de amor y comprensión. Era un intercambio sagrado, donde las cargas se volvían más ligeras. La risa de María iluminó la habitación, y cada historia compartida se convirtió en un ladrillo para la construcción de su fe mutua. A veces, dijo ella, solo se necesita que alguien esté ahí, que escuche. La luz no siempre viene en forma de soluciones, sino en compañía. Ese fue el momento en que José entendió algo crucial: ayudar a otros no era un asunto de convertir sus problemas en soluciones. Era relevante ser el testigo de sus luchas, compartir esos espacios de vulnerabilidad y amor incondicional. En ese encuentro, la luz de ambos comenzó a brillar más intensamente. Cuando se despidieron, el corazón de José latía con una alegría renovada.
Se marchó de la casa de María con la certeza de que cada paso en su camino de luz no solo transformaba a los demás, sino que también moldeaba su propio espíritu. Mientras caminaba hacia casa, las palabras de Jesús resurgieron en su mente: dejen que su luz brille ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Era un llamado claro. La noche se sentía viva, y con ella, las preguntas volvían a asallar su mente. ¿Qué lecciones encierran mis sombras? ¿Qué más debo descubrir sobre la fe y el amor que se pueden compartir? El viaje apenas comenzaba, y a medida que se sumergía en la calma de la noche, supo que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Solo necesito abrir mi corazón y dejar que la luz fluya. Pero, ¿seré capaz de enfrentar los retos que vendrán? Con estas inquietudes, José miró al cielo estrellado, sintiendo que el siguiente paso en su camino de luz estaba, también, impregnado de misterio y transformación. La brisa nocturna acariciaba la cara de José mientras se acercaba a su hogar. Cada paso resonaba con la promesa de cambios profundos. Su mente aún giraba en torno a las conversaciones de la noche, a las risas de María y a la luz que ambos habían descubierto. Había una chispa dentro de él que no podía ignorar, un ardor que lo motivaba a seguir expandiendo su corazón. Esa misma noche, la cama no lo recibió como de costumbre. En lugar de rendirse al sueño, se sentó en el borde, permitiendo que sus pensamientos fluyesen como un río desbordante. ¿Dónde más se necesita luz?, se preguntó, sintiendo el peso de la angustia ajena que había encontrado en María. Recordó la historia de su hermano Miguel, que atravesaba momentos difíciles en su vida. El pobre había estado luchando con la soledad, aunque nunca lo confesaría abiertamente. José se sintió llamado a visitarlo. Sí, exclamó en su mente, quizás yo pueda ser la luz que necesita. Al día siguiente, una neblina gris cubría la ciudad, haciendo que todo pareciera más sombrío. A pesar del clima, la determinación de José brillaba intensamente. Al llegar a la casa de su hermano, se dio cuenta de que el tiempo no solo había pasado, sino que también había dejado huellas en el corazón de Miguel. «Hola, hermano», dijo José mientras sonreía tímidamente. Miguel lo miró desde el sofá, su expresión era un reflejo de la lucha interna que libraba. «Hola», respondió, con un tono que denotaba cansancio. José se sentó a su lado y, tras un breve silencio, le preguntó: «¿Cómo te sientes realmente?». La pregunta, simple pero directa, rompió el hielo. Miguel se desahogó, habló de sus propias sombras, de las batallas que libraba cada día. «A veces creo que la oscuridad me ha ganado», confesó, con la voz entrecortada. «No sé cómo salir de aquí». José sintió una punzada en el corazón. El dolor de su hermano resonaba con eco en su propia vida. «Miguel, la luz no siempre tiene que ser cegadora», dijo con calma. «A veces, solo se necesita un pequeño destello. Estoy aquí para ti, tú no estás solo». La conversación fluyó. Cada historia, cada problema, se convirtió en un lazo de conexión. Allí estaba su hermano, vulnerable, y estaba él, dispuesto a escuchar y a compartir. José no tenía todas las respuestas, pero tenía algo vital: su presencia, su luz. Juntos, se animaron a eliminar las sombras que los atormentaban, confrontando temores, enfrentando el pasado. Cuando Miguel por fin sonrió, ese gesto llenó la sala de alegría. «Me siento más ligero», dijo, como si una carga hubiera sido retirada de su pecho. José comprendió que no solo estaba ayudando a su hermano, sino que también estaba sanando partes de sí mismo. Cada rayo de luz que compartían iluminaba las grietas de sus propios corazones rotos. En el camino a casa, un aire fresco y nuevo lo rodeaba. A medida que caminaba entre las sombras del atardecer, se dio cuenta de cómo cada encuentro fortalecía su propio viaje. Pensó en cómo una pequeña luz puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Mientras pensaba en su próximo movimiento, de repente, una pregunta lo golpeó como un rayo: ¿y si el poder de la luz está en cada uno de nosotros, esperando a ser activado? Esta revelación lo dejó con una urgencia que nunca había sentido. Necesitaba convocar a otros, compartir el regalo de la luz que había comenzado a descubrir. La noche se acercaba y con ella un nuevo misterio. «¿A quién más debo iluminar?», se preguntó, mientras sus pasos lo guiaban hacia el horizonte. Sabía que su camino apenas comenzaba. Algo grande estaba por suceder.
¿Los corazones de sus amigos y familiares estarían listos para recibir la luz que se les ofrecía? La esperanza lo llenaba mientras imaginaba el impacto que un pequeño grupo de luces podría hacer juntos. La vida es un viaje de luz y sombras, reflexionó, y yo estoy aquí para ser parte de esa transformación. El anhelo por descubrir lo que vendría lo mantenía alerta y dispuesto. ¿Qué milagro se gestaría en su vida y en la de aquellos que ama? Al día siguiente, con el alba comenzando a despuntar, José sintió en su pecho una nueva energía. Era como si el sol naciente estuviera despertando también su espíritu. Mientras la luz dorada iluminaba las calles, su mente no dejaba de pensar en la humanidad que lo rodeaba. Cada rostro en la multitud parecía esconder una batalla, una sombra que anhelaba salir a la superficie. Camino a su trabajo, decidió que era momento de ser intencional. Con cada paso, el concepto de comunidad surgía con fuerza en su corazón. ¿Por qué esperar a reunirlas en un gran encuentro?, se preguntó. ¿No puedo empezar en pequeño, aquí, ahora mismo? La idea tomó forma rápidamente. Decidió que al final del día invitaría a sus amigos más cercanos a su casa. No sería una reunión convencional, sino un espacio para compartir y apoyarse mutuamente. Tal vez juntos podamos crear un refugio de luz, pensó. La jornada en la oficina transcurrió entre ruidos y tareas, pero su mente estaba llenándose de anticipación. En cada conversación, sentía que las palabras eran puentes hacia la esperanza. Si tan solo cada colega pudiera abrir su corazón, las paredes de sufrimiento se desmoronarían. Mientras el día se deslizaba hacia la noche, cada hora parecía un susurro que le decía que el momento estaba cerca. Al llegar a su hogar, comenzó a preparar su pequeño refugio. Colocó algunas velas sobre la mesa, simbolizando la luz que deseaba compartir. Disfrutó de la paz que se sentía en el aire, un ambiente cargado de posibilidades. Creatividad y gratitud llenaban cada rincón mientras la luz de las velas parpadeaba, como llamas danzando al ritmo de la esperanza. Cuando sus amigos llegaron, la atmósfera se tornó vibrante. La risa y los abrazos fluyeron entre ellos como un manantial de amor. José sintió como las sombras se disolvían al instante al ver sus sonrisas. «Qué bien se siente estar aquí, en este momento», exclamó compartiendo una taza caliente de café. Una vez sentados, José habló con sinceridad: «Hoy quiero crear un espacio seguro. Un lugar donde podamos hablar de nuestras luchas, pero también de nuestras victorias. Todos llevamos algo en nuestro corazón que anhela salir a la luz». Sus palabras resonaron con fuerza. Como si el viento hubiera soplado sobre un semillero, las historias comenzaron a brotar. Cada uno compartió sus sombras, sus temores, pero también los destellos de luz que habían encontrado. «A veces me siento tan solo», dijo Clara, una amiga que había estado luchando contra la ansiedad. «Sin embargo», agregó, «pero he aprendido que hablar de ello me ayuda». José escuchaba atentamente, sintiendo cómo su corazón se expandía. La conversación se volvía un tejido de luz, donde cada hilo era un testimonio de supervivencia y fortaleza. Así, en ese rincón familiar, el amor comenzó a sanar no solo a ellos, sino también su comunidad. Cuando los murmullos de esperanzas compartidas llenaron el aire, una pregunta emergió en José: ¿qué haremos con esta luz? En ese instante, una revelación impactó su corazón: el poder de transformar su comunidad estaba gestándose ahí mismo. Sabía que no podían quedarse solo en palabras, debían dar pasos hacia la acción. «Podemos ser un faro para otros», dijo, sintiendo cómo la inseguridad se sublimaba en resolución. La noche avanzaba y con ella el deseo de acción se hacía inminente. «La luz no es para ocultarse, es para brillar y guiar», murmuró. Esa verdad recorría el aire como un eco poderoso. Mientras miraba a sus amigos, se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba. El grupo estaba preparado para hacer frente a sus sombras, pero ahora el reto era aún mayor: ¿cómo alcanzar a los que aún permanecían en la oscuridad? La noche se llenó de promesas y resoluciones mientras José cerraba el encuentro. El futuro resplandecía ante él. El momento de la intervención divina llegaría, y él estaba listo. ¿Qué nueva luz surgiría de este encuentro para impactar vidas? Mientras el primer rayo de sol acariciaba el horizonte, José se despertó sintiendo una paz inexplicable en su corazón. Había pasado semanas enfrentando sus sombras y ahora, tras aquella noche mágica con sus amigos, una transformación sutil pero poderosa lo envolvía.
El entusiasmo por la tarea que tenían por delante vibraba en su interior. Un murmullo de esperanza le decía que estaban listos para llevar su luz a los que más la necesitaban. Durante los días siguientes, cada reunión se convertía en un jardín donde florecían historias compartidas, risas auténticas y almas cercanas. La comunidad resonaba en una sola voz, y así, con un propósito claro en sus corazones, decidieron organizar una fiesta en el parque, un evento que llevaría luz y esperanza a más personas. Hoy, hace falta llevar el amor a las calles, propuso Clara al grupo, y sus ojos brillaban con determinación. La noche del evento, el parque se iluminó con luces de colores vibrantes. Las risas de los niños saltando y jugando llenaban el aire mientras los adultos se congregaban en círculos, intercambiando relatos de fe y redención. José, de pie en una esquina, observaba cómo el amor se tejía a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la luz que habían encendido en ellos mismos estaba comenzando a brillar también en los demás. De pronto, el pastor Miguel apareció en el evento. Su voz resonaba poderosamente sobre el murmullo del parque. Hermanos, hoy no solo celebramos, sino que recordamos lo que es ser comunidad, dijo, sonriendo. Hoy somos portadores de luz, cada uno con su historia y su lucha. Esa luz es la que se hace más brillante cuando la compartimos. Las palabras del pastor resonaron en el corazón de cada persona, llenando el espacio de una energía palpable. José tomó la palabra, agradecido, y compartió su viaje, cómo había pasado de la desesperación y la incertidumbre a convertirse en un faro de esperanza. Hoy, les invito a todos a unir nuestras luces, a iluminar aquellos rincones oscuros que necesitan nuestra fe y apoyo. Los aplausos y gritos de ánimo que fueron aumentando le daban fuerza, y en ese momento, comprendió que ya no era solo su lucha, sino la de todos. A medida que la noche avanzaba, las almas que llegaban parecían absorber toda esa luz. María, la madre que había estado tan angustiada, llegó con una sonrisa que iluminaba su rostro, recordando a José cuanto habían logrado juntos. Las historias de cada asistente se entrelazaban en un tejido de fe, donde los más vulnerables encontraban consuelo y apoyo entre risas y abrazos. La música sonaba alegre, y en ese ambiente, José tomó la mano de Clara y caminó entre los grupos. Tenemos que hacer más, le dijo, y ambos comenzaron a compartir ideas sobre cómo ayudar a quienes aún permanecían atrapados en la oscuridad, visitas a hogares, actividades para los jóvenes, oraciones comunitarias para sanar. A la mañana siguiente, se despertó lleno de emoción, reevaluando el impacto que su comunidad podría tener. Hoy es el día, el momento que hemos estado esperando, pensó. José decidió que debía ir más allá. Se reunió con el grupo y compartió su deseo de crear un espacio constante de apoyo. Vamos a reunirnos cada semana. Esto no es solo por una vez, es un movimiento hacia la luz que debemos continuar. Sus amigos, llenos de entusiasmo, se sintieron llamados a preparar una serie de encuentros donde podrían seguir compartiendo y fortaleciendo la fe. Con cada semana, la comunidad crecía, nuevos rostros se unían a ellos, formando una familia cada vez más grande, donde las sombras se disipaban y el amor se hacía tangible. Las voces de aquellos que habían perdido la esperanza comenzaron a resurgir. Don Francisco volvió a ser parte activa, con sabiduría compartiendo su luz entre los más jóvenes. Las historias que venían de aquellos que se habían sentido marginados y olvidados, agonizaban por ser escuchadas, ahora resonaban en un ambiente donde todos eran valorados. En medio de ese revival, José se dio cuenta de que había encontrado su llamado. La luz que antes buscaba ahora brillaba desde su interior y contagiaba a aquellos que le rodeaban. Fue entonces, en una tarde apacible, cuando José recibió la llamada que lo llenó de alegría. María, su esposa, había comenzado a mostrar signos de sanación. La alabanza estallaba en su corazón, el milagro comenzaba a manifestarse. Sabía que el poder de la oración comunitaria y la fe compartida florecía en cada rincón de su comunidad. Una sensación de gratitud envolvía su ser. Todo lo que había enfrentado había sido parte de un plan divino. Las sombras que antes lo habían atormentado ahora servían como testigos de su luz. José miró al cielo y dijo, «Gracias, Señor. He caminado hacia la luz, y ahora veo claramente que es un camino que no solo debe ser recorrido por mí. Es nuestro». La tarde se convirtió en noche, y en esa oscuridad nueva,
el brillo de la luna iluminaba las estrellas que esperaban una respuesta. Cada rostro tiene una luz, pensó mientras se preparaba para compartir con su comunidad. Sabía que lo que habían comenzado no era simplemente un movimiento, sino un legado. Amigos, comenzó cuando la congregación se reunió, hoy celebramos más que nuestra propia luz. Celebramos la luz que está por venir, la que podemos entregar al mundo. Muchos necesitarán este amor. Juntos, nuestro testimonio viviente encenderá la esperanza en todos lados donde existan sombras. Y así, con un futuro radiante laidado ante ellos, comenzaron a danzar entre las sombras, llevando luz a cada rincón olvidado. José, ahora más que un guerrero de luz, se había convertido en un faro inquebrantable. Ya no había espacio para el miedo, solo el ardor de la gratitud y el anhelo de compartir el milagro divino que transformaría a su generación. Así, la historia de José y María se convirtió en un testimonio, una leyenda que se susurraría a lo largo de las generaciones. Un recordatorio de que a pesar de las sombras, la luz siempre encontrará un camino. Ahora, mi hermano y hermana de fe, si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes la urgencia de no quedarte en silencio y de llevar esta luz a otros, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz clic en el botón de me gusta para alimentar el algoritmo y que esta historia de fe llegue a más almas necesitadas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y transformación. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, porque tus palabras también son luz. Juntos, hagamos brillar esta luz, hermanos.